Hola, bienvenidos a nuestra ponencia. Saludos hacia usted, Miss Alexandra Álvarez. Les saluda la compañera Clara, la compañera Laura, Mayra, compañera Azucena y mi persona, Diego. Bueno, hoy voy a presentar el proyecto STEAM llamado Reloj Solar, cuya finalidad es que comprendamos cómo desde tiempos antiguos las personas podían medir el tiempo usando únicamente la luz del sol y la sombra. Este proyecto combina ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, permitiéndonos aprender de forma práctica y creativa. Ahora, ¿en qué consiste este proyecto? El propósito principal de este proyecto es diseñar y construir un reloj solar funcional usando materiales sencillos y accesibles. A través de esta actividad aprendemos cómo la sombra proyectada por un genomón, que es una pequeña barra vertical, nos permite identificar el paso del tiempo. Al construirlo entendemos conceptos claves como el movimiento de rotación, la razón por la cual existe el día y la noche. Ahora la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Estas influyen en la orientación del reloj y en las estaciones del año. Durante este proyecto investigamos, diseñamos, construimos, probamos y mejoramos nuestro propio reloj solar, lo cual hace del aprendizaje que sea totalmente práctico y vivencial. Ahora, en cuanto a la relevancia de este proyecto STEAM, pues debemos mencionar que tenemos unas áreas y que las integran a todas, que es la de ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática y el arte. En la ciencia comprendemos fenómenos astronómicos fundamentales como la rotación y la traslación, aplicados al diseño del reloj solar de nuestro proyecto. En cuanto a la tecnología, utilizamos materiales simples para resolver el desafío de construir el instrumento que mide el tiempo, fortaleciendo nuestras habilidades técnicas y básicas. En cuanto a la ingeniería, pues aquí aplicamos el principio de diseño, modelando y construyendo y desarrollando el pensamiento lógico para hacer el prototipo de nuestro proyecto. En cuanto a la matemática, pues usamos medidas de ángulo y calculamos necesariamente para que el reloj funcione correctamente. En el arte, pues podemos, al proyecto, podemos decorarlo, diseñar el reloj solar, integrando cosas creativas y dando valor cultural a nuestro proyecto. Eh, Unas acotaciones opcionales, podemos decir que este proyecto también nos permite valorar métodos ancestrales para medir el tiempo, por lo cual tenemos el conocimiento, pues que esto lo utilizábamos en época antigua, nuestros ancestros. Ahora, otra acotación, pues debemos decir que que fomenta el trabajo colaborativo, muestra como una idea simple y puede integrar a muchos conocimientos. Seguimos con nuestra compañera en nuestra ponencia del proyecto. Saludos cordiales. Antecedentes del proyecto. En la investigación previa, la construcción y el uso de relojes solares como herramientas educativas han sido objeto de diversas investigaciones que destacan su efectividad en la enseñanza de conceptos científicos complejos, particularmente en el área de la astronomía y de la física. Un estudio significativo es el de Silvia y González, 2020, quienes implementaron un proyecto en el que los estudiantes de secundaria construyeron relojes solares como parte de un enfoque de aprendizaje basado en proyectos ABP. Este estudio demostró que al involucrar a los estudiantes en la construcción de un instrumento tan histórico como el reloj solar, no solo se fortalecen sus conocimientos, desarrollo de habilidades críticas, como la resolución de problemas y la colaboración en equipo. Los estudiantes no solo aprendieron sobre los fenómenos astronómicos, sino también sobre los procesos técnicos de diseño y construcción de un prototipo, lo que enriqueció su experiencia educativa. Marco teórico. El reloj solar es uno de los instrumentos más antiguos utilizados para medir el tiempo, basado en la observación del movimiento de las sombras proyectadas por un objeto fijo llamado gnomón sobre una superficie plana. El fenómeno detrás de este funcionamiento se puede explicar a través de los dos movimientos principales de la Tierra, la rotación y la traslación.
El movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje genera la alternancia entre el día y la noche, lo que afecta directamente la posición de la sombra proyectada por el gnomón a lo largo del día. Este movimiento es responsable de la variabilidad horaria de los relojes solares. Metodología del enfoque STEAM. Ahí tocamos 5 puntos: las ciencias, las matemáticas, la tecnología, la ingeniería y el arte. El enfoque STEAM. El enfoque STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, se integra de manera transversal en este proyecto, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de conectar diversas disciplinas en un solo desafío educativo. En primer lugar, la ciencia juega un papel fundamental, ya que los estudiantes deben entender los principios detrás del funcionamiento de un reloj solar. Esto incluye el estudio de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, conceptos esenciales para comprender cómo el reloj solar mide el paso del tiempo a través de las sombras proyectadas. La tecnología se aplica en el proceso de creación del reloj solar, en el cual los estudiantes usan materiales simples para construir su propio instrumento a través de esta actividad. Aprenden a aplicar herramientas, técnicas y de diseño básico. En cuanto a la ingeniería, el diseño del reloj solo implica las decisiones sobre la estabilidad del gnomón, el ángulo de inclinación y la forma de la base. Estos aspectos requieren que los estudiantes piensen críticamente sobre cómo construir una estructura funcional y precisa. El arte es un diseño estético del reloj, eligiendo colores y formas atractivas. Este enfoque interdisciplinario permite a los estudiantes aplicar conocimientos de diferentes áreas para resolver un problema concreto, construir un reloj solar funcional y estético. A continuación, mi compañera. Saludos cordiales. Pasos del proyecto. Construyendo el reloj solar. Investigación, lluvias de ideas. Estudiar los principios astronómicos y generar ideas para el diseño y características del reloj. Diseño y planificación. Crear diagramas, especificar tamaño, ubicación del gnomón, marcas horarias y materiales. También construcción y prototipado. Ensamblar el reloj solar con materiales simples, ajustando el gnomón y las marcas según sea necesario. También tenemos pruebas y evaluación. De esta manera observamos la sombra, registrar resultados y comparar la hora del reloj solar con la hora real. Tenemos presentación final. Mostrar el reloj solar, explicar la aplicación de principios científicos y reflexionar sobre el aprendizaje. También podemos mirar desarrollo del proyecto, diseño y prototipado. Fase inicial, investigación y conceptualización. Los estudiantes investigaron los principios científicos detrás de los relojes solares, entendiendo la proyección de la sombra y la inclinación del gnomón. Con esta base, esquematizaron diseños iniciales, considerando materiales y la disposición de las marcas horarias. Tenemos también materiales y construcción del prototipo. Utilizaron cartón y para la base también utilizaron lápices o cañitas como gnomón, plastilina para estabilizar y rotuladores para las líneas. Cada paso de la construcción fue documentado con fotos y videos, facilitando la reflexión sobre los desafíos del diseño
y las soluciones aplicadas. A continuación, mi compañero. Voy a explicarles la segunda parte del desarrollo del proyecto, lo que fue la experimentación y prueba. En pruebas de campo abierto. En esta etapa del proyecto realizamos las pruebas del reloj solar en un espacio completamente abierto y soleado. El propósito era observar directamente cómo se movía la sombra del gomno a lo largo del día. Durante las pruebas registramos el comportamiento de la sombra en intervalos regulares y luego comparamos esos datos con la hora real. Esto nos sirvió para ver que aunque el diseño del reloj funcionaba, las lecturas no siempre coincidían con exactitud. A partir de estas diferencias empezamos a analizar factores que influían en la precisión. Uno de los principales descubrimientos fue que la orientación del gomno es fundamental. Si no está bien alineado con el norte, cualquier pequeño desvío puede afectar el resultado. También identificamos que en la mañana muy temprano y en la tarde la sombra tiende a alargarse y eso también genera más variación. Esto llevó a realizar ajustes en la alineación y en las marcas horáricas del reloj. Fue un proceso de ensayo y error que nos ayudó a entender que los relojes solares, aunque parecen sencillos, requieren de mucha precisión. Para ello aprendimos que la ubicación, la inclinación del sol, el clima y hasta el relieve del terreno pueden afectar en su funcionamiento. Esta experiencia práctica fue clave para comprender la complejidad de medir la hora usando únicamente la luz solar. Eh, en los datos y observaciones que tuvimos, pues aquí como ven en la imagen podemos observar el gráfico que resume los datos obtenidos durante nuestra prueba. Se muestran las mediciones realizadas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Lo primero que se puede notar es que las lecturas se mantuvieron estables en las primeras horas del día. La sombra casi no se presentaba variaciones significativas, lo que indica que en esa parte del día del comportamiento del sol ayuda a una medición más uniforme. Sin embargo, a partir del mediodía empezamos a notar cambios más marcados. La gráfica muestra una caída pronunciada en las horas de la tarde, especialmente entre las 2 y las 4. Esto coincide con lo que observamos en campo. En este periodo, la sombra cambia más rápido y se vuelve más difícil obtener una lectura precisa. Es una evidencia de cómo el ángulo del sol influye directamente en la exactitud del reloj solar. Estos resultados nos permitieron comprender mejor las limitaciones del instrumento, que en este caso fue el reloj solar, pues él funciona bien en condiciones ideales, pero su precisión se ve afectada por factores ambientales y geométricos. La información del gráfico fue fundamental para entender qué tan confiable puede ser el reloj solar y en qué momentos del día su lectura es más exacta o más variable. Esto fue todo en cuanto a la explicación de nuestro gráfico y de una parte de nuestro desarrollo del proyecto. A continuación, mi compañero. Saludos cordiales. Como último punto tenemos la discusión, interpretación y limitaciones. En la interpretación de resultados, aquí el uso del reloj solar permitió verificar que los principios científicos que lo sustentan son correctos, ya que la mayoría de las lecturas se aproximaron a la hora real. Sin embargo, se detectaron ligeras variaciones que
evidenciaron la influencia de factores como la correcta orientación de gnomo, la posición del sol y las condiciones del clima. Esto indica que, aunque funcional, el reloj solar está altamente condicionado por el ambiente y no puede considerarse totalmente exacto. Bien, en las principales limitaciones, aquí entre las principales encontradas destacan la necesidad de contar con la luz solar directa, la dificultad para posicionar el gnomo con total precisión y los cambios estacionales que alteran la longitud de las sombras. A ellos se suman la latitud del sitio, el tipo de materiales empleados y la falta de lecturas continuas. Todos estos elementos influyen en que su exactitud puedan explicar por qué los relojes solares tradicionales dependen de tanto de los factores naturales. Bien, en las conclusiones y futuras implicaciones, en el resumen de los hallazgos, tenemos que la realización del proyecto facilitó una experiencia práctica que permitió comprender mejor los principios astronómicos, mostrando que la sombra del gnomon refleja la rotación terrestre, a pesar de las variaciones registradas en las mediciones. Estas sirvieron como oportunidades para analizar posibles mejoras en la construcción y orientación del dispositivo. Los estudiantes pudieron apreciar los métodos antiguos de medición del tiempo y reconocer su base científica, fortaleciendo su razonamiento crítico y la relación entre teoría y práctica. Y también tenemos las implicaciones futuras. Aquí nos indican que este trabajo abre la posibilidad de continuar investigando mejoras en los relojes solares, como el uso de los materiales más adecuados, mecanismos de ajuste más precisos o estrategias para compensar los cambios estacionales. También puede motivar el estudio de otros fenómenos astronómicos y el desarrollo de nuevas actividades experimentales. Además, reafirma el valor del ABP y del enfoque STEAM como herramientas efectivas. ¿Para qué? Para fomentar habilidades científicas, matemáticas y tecnológicas en el ámbito educativo. Muchas gracias.